que comienzo y no le pongo aquí el micrófono. Ahí está, buenísimo. ¿Cómo estamos, amigos? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Háganme saber si se escucha. Bienvenidos y bienvenidas una vez más al Cafecito de Conciencia. Los saludo con muchísimo gusto. Mike Arián. Los saludo. ¿Cómo estás, Lulis? Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas. Ahí está, nada más que estoy colocando aquí todo para que nos podamos escuchar perfecto. Muchas gracias, muy buenas noches. Pao, Maggie Morales, ¿cómo estamos? Me dicen que sí se escucha perfecto. ¿Cómo estás, Maggie? Margarita, ¿cómo te va? Buenas noches, veo que ya se empiezan a conectar, que se escucha bien, perfectísimo. Muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas una vez más a nuestro Cafecito de Conciencia. Los saludo con mucho gusto, Mike Arián, desde la Ciudad de México. Y pues bueno, hoy les traigo un temazo padrísimo. Antes de comenzar me gustaría que por favor me manden un saludito, escríbanme desde qué parte del mundo se están conectando. Y pues también que por favor compartan con sus amigos, con su familia, etiqueten a las personas que consideren que esta información pueda ser de utilidad. Y sobre todo, pues bueno, compártalo en sus grupos con todas las personas que puedan ayudar a esta información. Si me estás viendo desde YouTube, ya lo sabes, por favor suscríbete a mi canal, activa las notificaciones y regálame un pulgar arriba para que YouTube te notifique cuando te esté subiendo nuevos materiales. Por aquí me dicen que si nuevo look. ¿Qué creen? Ocupo lentes, o sea, yo ocupo lentes. De hecho, todo el tiempo ocupo de contacto, pero ahorita estoy descansando un poquito mis ojos. Así que probablemente me estarán viendo con gafas todavía un mes más. Pero sí, siempre he usado lentes. Pero bueno, pues sí, nuevo look, al menos por estas semanitas. Muy buenas noches, saludos hasta Torreón. Gracias a todos los que se están conectando. Gracias, Ivette, un abrazote, ¿cómo te va? Adara, muy buenas noches. Ana María Arellano, gracias por estar aquí. Ale Córdoba, Joana, Nora González, mi querida Jime, un abrazote, muchas gracias. Ay, qué linda, eres un amor, un encanto. Muchas gracias por todas las palabras bien bonitas. Saludos, Laura, hasta Playa del Carmen. Un abrazote allá al calorcito rico, Playa del Carmen. Irma, gracias por estar aquí. Pau Montes, saludos hasta Toluca. Y pues bueno, a toda la gente de México y del mundo que nos estemos conectando en este momento, bienvenidos y bienvenidas, gracias por compartir. Vamos a comenzar nuestro tema del día de hoy. Nim, andas por ahí, gracias amiga Nimsay, besotes para ti. Henry, ¿cómo te encuentras? Muy buenas noches. Romina Krupp, ¿cómo nos encontramos esta noche? También a Janet Ríos Coloma, toda la familia Ríos Coloma también, a todos los Coloma Vallejo también, muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a comenzar, saludos a Perú, con nuestra frase del día de hoy. Vamos a comenzar en este tema que me parece muy importante también empezarles a compartir. Y dice así: las personas sin conocimiento de su pasado, origen y cultura son como un árbol sin raíces. Las personas sin conocimiento de su pasado, origen y cultura son como un árbol sin raíces. Y arranco con esta frase porque necesitamos aprender a observar con detenimiento nuestro pasado, nuestro origen, nuestra cultura, nuestro conocimiento, pero específicamente el tema del día de hoy lo quiero especificar, lo quiero ahondar, mejor dicho, con respecto a los nombres propios. Esto es algo de lo que se habla de repente en redes sociales y se platica mucho. Hoy quiero ahondar un poquito más en eso para que tengamos más información, para que podamos a partir de ahí, a lo mejor del nombre propio, irnos para atrás y comprender qué sucede pues con los conflictos de familia, los conflictos que vivimos a nivel sistémico, las repeticiones y lealtades que tenemos, porque muchas de ellas responden al nombre propio. Ok, muchas de ellas responden al nombre propio. Por eso quisiera comenzar preguntándote: ¿te llamas como alguien más de tu familia? ¿Te llamas como tu abuela, como alguna tía, como algún tío? El nombre que tienes, ¿tienes más o menos noción, idea de cómo te lo pusieron, quién te lo puso, quién eligió tu nombre, por qué lo eligió? Anótamelo aquí en los comentarios para que te vaya leyendo, porque esto es muy importante. La información que hoy te voy a compartir es un tema... está sabroso, es un tema muy muy sabroso. Entonces los voy saludando. Buenas noches, Margot. Gracias, Cruz. Muy buenas noches, Vini Cardona. Ara Hurtado, un abrazote, mi querida Ara. Confírmame si te llegó el correo de confirmación, correo de la meditación de mañana. Saludos hasta Bogotá, parceros, amigos de Colombia, muchas gracias por conectarse. Gracias a todas las frecuencias que andamos aquí. Muy bien.
Me llamo como mi mamá, aquí me están poniendo varios, perfecto. Bueno, el nombre, el nombre propio o la manera en cómo nos llaman tiene un impacto sobre la mente y la personalidad. No es pregunta, es afirmación, amigos. La manera en cómo nos llaman o el nombre propio que nos ponen tiene un impacto muy potente, muy poderoso sobre la personalidad y sobre todo sobre los comportamientos que ejercemos a partir de la mente. Resulta que, bueno, tenemos la costumbre, socialmente la costumbre de identificarnos con un nombre. Esto es, pues bueno, porque necesitamos diferenciarnos de todos los seres humanos que somos en el mundo, ¿no? Y es por ello que tenemos un apellido paterno, un apellido materno, y en algunos países del mundo todavía se acostumbra que el apellido cambie cuando te cases, específicamente en el caso de las mujeres, ¿no? Pero sabemos que a nivel inconsciente biológico, nuestro nombre es un identificador simbólico. Es una forma en la cual nosotros nos movemos o nos manifestamos ante el mundo. Y fíjate, para los hindús, para la cultura hindú, representa un mantra. Tu nombre propio es tan sagrado tanto que para los hindús representa un mantra. Y es como una representación potente, una representación muy poderosa de lo que eres, pues te lo repiten a lo largo del día, a lo largo de tu vida, lo encuentras en tu carnet de identificación, en el INE, lo encuentras en las credenciales, en el acta de nacimiento, en la cédula profesional y en todos lados. Resulta que desde distintos puntos de vista, tanto espirituales como terapéuticos, tú le pasas de alguna manera un paquete de información a tu hijo o a tu hija, o tú lo recibes cuando te eres nombrado y también cuando eres bautizado. Bueno, si llevas a cabo, bueno, la práctica católica. Pero cuando tú llevas esta información, o sea, tú nombras a una persona o una persona te nombra a ti para identificarte con este nombre el resto de tu vida, es literalmente como si te traspasaran un paquete de información. Ojo, no estoy diciendo carga, ¿sale? No estoy hablando de que tu nombre sea una carga, porque hay muchas veces que en distintas corrientes o en distintos blogs yo he visto que mencionan que el nombre puede representar una carga y no necesariamente es así. Entonces yo quisiera preguntarte, bueno, si tú fuiste llamado, te nombraron como alguien del pasado, si te llamas igual que tu mamá, que tu papá, que tus abuelos, que algún tío, alguna tía, si de casualidad tu nombre responde a alguna pareja anterior de tu papá o de tu mamá, o si tienes tu nombre por algún aspecto bíblico, literario, de algún personaje de la televisión o por algún personaje público. Házmelo saber, platícamelo aquí en los comentarios. Y yo quiero comenzar esto porque yo recuerdo que hace algunos años, al menos aquí en México, híjole, pues ya bastantes añitos, yo creo que más de unos 20, conocí a varias personitas que le ponían de nombre a sus hijas Adamari. Varias personas le ponían Adamari. Y bueno, hay una actriz en México de nombre Adamari, ¿no? También se vino muy de moda, recordarás, a la muerte de Selena muchas empezaron a llamar Selenas, ¿no? Tan es así que esta niña cantante Selena Gómez menciona que sus papás eran fans de Selena Quintanilla, ¿no? Entonces quiero que hagamos esta conciencia, esta noción de dónde vienen nuestros nombres, ¿no? Por ejemplo, aquí Angélica me pone, mi nombre también es Lupita por la Virgen. Afortunadamente yo soy la única Dina, perfecto. Soy la única en la familia con mi nombre, mi mamá lo eligió, muy acertada porque me gusta, eso es bien importante, que tu nombre te guste. Axel Castañeda, mi primer nombre es de una estrella de rock y el segundo es como el de mi papá. Oigan, está fabuloso porque andamos muy nutridos el día de hoy. Aquí me dicen, me lo puso mi hermano. Soy la única Alejandra, mi mamá lo eligió. ¿A poco querías llamarte como mi mamá no le gustaba su nombre? Ok, me pusieron el nombre por la telenovela Agujetas de color de rosa. Wow, ni idea de dónde salió. Nadie en mi familia se llama así, Janet. Ok, tengo el nombre de mis dos abuelas. Yo me llamo, soy la tercera generación de Susanas desde mi bisabuela. Ok, perfecto. Aquí me dicen, yo no sé por qué me llamo Adriana y no hay ni a quién preguntar. Bueno, no se preocupen, el tema de saberlo o no saberlo no es algo de que nos tenga que agobiar, al menos en este momento, porque al final del día nuestro inconsciente biológico siempre se va a expresar. Yo se los comparto mucho luego en los talleres. A veces lo hacemos a través del dibujo, a través de meditación, de visualización, a través de ciertas prácticas donde activamos ambos hemisferios cerebrales. Cuando hacemos el dibujo, por ejemplo, a mano izquierda, cuando hacemos el dibujo del árbol familiar, sale muchísima información. Entonces, de esta manera podemos nosotros entender también un poquito el contexto de dónde viene nuestro nombre,
la intención con la cual nos nombraron nuestros padres, nuestros abuelos, las famosas madrinas, padrinos de bautizo, porque toda esta información es muy importante. Fíjate que el nombre debe ser evaluado con precisión. Y qué bueno que nos gusten nuestros nombres. A mí me encanta llamarme Miguel Ángel. Pero te he de decir que cuando uno tiene el nombre repetido de alguien de la familia, se considera que somos dobles. Yo ya les he hablado un poquito de esto. Los dobles de la familia, los dobles del árbol familiar, tienen que ver o se asocian con las resonancias que tenemos con respecto a alguien de la familia. Ya sea por nombre, ya sea por las edades de acuerdo al círculo temporal de vida, ya sea por repetición de profesión, ya sea porque nacieron en determinadas fechas. Es decir, nosotros siempre vamos a tener dobles en el árbol familiar. Y aquí es donde yo quiero ayudar, contribuir a decir que no necesariamente esto tiene que ser malo. Yo les decía al principio del programa que muchas veces en algunos blogs, en algunos estudios de psicogenealogía y sobre todo más como de psicomagia, más de energético, o sea, como línea espiritual energética, se habla de que tener el nombre de algún ancestro es una carga, ¿no? Como si fuera algo negativo, y no necesariamente lo es, pero sí nos ayuda a que podamos detectar un origen, una raíz, o entender si es que estamos viviendo un factor de repetición. Eso sí es importante. O sea, si yo en este momento, no sé, ejemplo, estoy viviendo constantemente experiencias de ruina económica y resulta que antes en mi árbol familiar hubo algún otro que se llamara Miguel, entonces sí tendría que revisar un poquito la historia, indagar qué sucedió en ese momento cuando existió el otro Miguel para saber por qué yo estoy resonando con esa energía. Probablemente encontremos cosas, a lo mejor no necesariamente temas de ruina económica, pero sí otro tipo de resonancias. Entonces, por eso es que sí es bien importante que diferenciemos que siempre que traemos el nombre de alguien de la familia, venimos con un paquete de información. No necesariamente es un lastre o no necesariamente es una carga, también puede tener muchas bondades, muchos tesoros, pero lo importante, insisto, siempre es como detectar desde dónde viene para que podamos de ahí sacar el hilo que nos lleve a la comprensión de nuestras raíces. Por ejemplo, puede ser un tesoro, esto de los árboles familiares y de la resonancia por los nombres, puede ser un tesoro si aquella persona que se llama igual que tú tuvo éxito, si se curó, se sanó, si tuvo desarrollo profesional, si murió en paz, si es recordado o recordada con cariño o si tuvo buenas relaciones afectivas. De ahí tú ya estás por resonancia trayendo información a tu campo. Pero se convierte en una carga, se convierte en una trampa cuando la persona que tiene también tu mismo nombre vivió experiencias traumáticas, cuando tuvo ruina o pérdidas económicas, el ejemplo que te decía, cuando tuvo un destino fatídico, llámese accidentes o enfermedades graves, cuando respondes tú a la sustitución de un bebé no nacido. Este es un caso muy clásico y sí pasa, que de repente se embarazó mamá, resulta que le iban a poner Lupita, pero la bebé no se logró dar, nace el siguiente y resulta que es un chavo y le ponen José Guadalupe, ¿no? Lupito como la Lupita que no nació. Ahí sí tenemos una trampa del árbol. Cuando la persona, por ejemplo, que resuena con nosotros se suicida o desaparece, también es un destino fatídico. O cuando fue un victimario del sistema familiar, llámese aquellos que roban, aquellos que cometen abuso o aquellos que pues atentan contra la vida de otros. Entonces fíjate si el nombre como tal tiene mucha carga informativa, es a lo que me refiero, son paquetes de información que nosotros heredamos de la familia, que como pueden ser tesoros, pueden ser trampas. Entonces es importante que hagamos como mini análisis del nombre, ¿no? ¿Quién te nombró? Anótamelo ahí en los comentarios. A mí me nombró mi mamá. Mi mamá eligió mi nombre. Fíjate, dato curioso, corchete de alegría. Yo me iba a llamar Marco Vinicio. Yo no iba a ser Miguel Ángel, yo me iba a llamar Marco Vinicio. Y mi mamá eligió no nombrarme Marco por resonancia de un tío que no le caía muy bien, de un tío mío, ¿no? Pero Vinicio le gustaba mucho y también tenía una resonancia en parecido de chavito con el cantante Francisco Javier, un cantante de baladas mexicano. Y mi mamá después me llegó a decir, ay, ¿por qué no te llamaste Francisco? No te puse como el cantante, ¿no? Pero fíjate, o sea, cómo los nombres van resonando de acuerdo a al contexto en el cual nacemos, ¿no? Entonces ponte a pensar, ¿quién eligió tu nombre? Tu mamá, tu papá, tu hermana, tu hermano, tus padrinos. ¿Por qué? Porque esto es importante. La persona que te nombra, al final, legalmente, a nivel documentos,
ejerce cierto poder sobre lo nombrado. Por ejemplo, no es lo mismo si en mi caso me llamo Miguel, o sea, yo me hago llamar Mike, pero bueno, mi nombre de pila es Miguel Ángel. Mi mamá que me nombra Miguel Ángel porque le gusta el nombre, porque no hay nadie en la familia que se llame así, a que, por ejemplo, una de mis abuelas tuviera un viejo romance que se llamara Miguel y me nombrara Miguel en honor de ese viejo romance. No es lo mismo, amigos, por eso es importante entender de dónde vienen los nombres. 2. ¿Por qué motivo eligieron ese nombre? ¿Cuál fue la razón por la cual lo eligieron o cuál el deseo de hacer de nombrarte de esa manera? Y número 3, los niños no se equivocan. Hay niños que no les gusta ser nombrados de diferente manera e inclusive se cambian ellos mismos el nombre o piden ser llamados de otra manera. Entonces, la tercera pregunta sería si a ti te gustaba de niño o de niña que te llamaran de tu nombre o de otra forma, ¿no? Esto ya nos proporciona muchísima información y los voy leyendo. María por mi mamá y Cristina por su mamá. Ok, aquí ya tenemos información de dobles. Mi papá escogió mis nombres. ¿Qué pasa? Miki, mi madre, resulta que tenía Julia, Julieta, Juliana. Okay, o sea, los tres, o sea, se llamaban las tres maneras, Julia, Julieta, Juliana. Habría que checar en particularmente el caso de la historia familiar, porque de eso voy a hablar ahorita. En el caso de las Julias, Julietas, Julianas, Julianes, tienen una misma raíz etimológica. Entonces no importa si un miembro es Julio y la hija es Julieta, son dobles, ¿no? Por ejemplo, que una tía se llame Mariana y resulta que el niño le ponen Mario, son dobles. ¿Por qué? Porque tienen la misma resonancia. Si por ejemplo, no sé, hay un tío que se llama, una tía que se llama Micaela y resulta que yo nazco en Estados Unidos y me llaman Michael, no importa, somos dobles. ¿Por qué? Porque es la misma raíz del nombre, aunque sea de otro idioma, ¿ok? A mí me registraron con el nombre de Nora Elizabeth, pero todos me decían Jessica. Ojo ahí, ¿por qué? Porque ahí hay un mensaje del árbol. Entonces mi papá me dijo que me cambiaran el nombre. Quedé bautizada como Nora, pero me gusta más Jessica Lisbeth. Habría que investigar la historia de esos tres. Aquí me pusieron el nombre. Qué bueno que te pusieron Miguel Ángel. Sí, verdad, no tengo cara de Marco Vinicio. No, ya hasta me veo y no tengo cara de... Mi papá y mi abuela paterna. Ok, aquí me puso mi papá. A mí no me gusta mi nombre. Cuando investigué a mi mamá me dijo que le escuchó en la calle y le gustó. Después de investigar me di cuenta que mi nombre es Miriam y mi papá se llama Moisés. Nunca nos llevamos una buena relación. Yo no lo sentía porque son católicos. Mi papá, según la Biblia, sería mi hermano. Exacto. Hoy les voy a compartir un poquito de cómo hacer ese trabajo cuando no nos gusta el nombre o cuando traemos las trampas. Cuando no son tesoros, sino que son trampas justo por el cambio de nombres, que era algo que se estilaba mucho antiguamente, o porque te gusta que te llamen de otra manera, o porque resulta que eres el doble de alguien de la familia, ¿ok? Muy bien. Se está cortando la señal, háganmelo saber, porfis. Muy bien. Vamos a quitar el wifi de aquí para que se contenga de este lado. Muy bien. Significados de los nombres. Debes saber que no es un glosario, esto no es un catálogo rígido. Hice una investigación pequeña de lo que pueden referir los nombres. Sobre todo, siempre va a depender de quién te puso el nombre, si a ti te gustaba, cuál fue el motivo por el cual te pusieron dicho nombre y sobre todo, entender la historia del árbol familiar. Por ejemplo, en México, si yo le nombro a un hijo Benito, y en México tenemos muy guardado en el inconsciente colectivo a Benito Juárez, no va a ser lo mismo que yo le ponga a Benito en otro país de Latinoamérica, donde a lo mejor no hubo un héroe con ese contexto de personaje de la patria, o Benito a lo mejor como una personalidad del cine. ¿Sí me doy a entender? O sea, va a variar muchísimo de acuerdo a lo que los padres hayan vivido emocionalmente en ese momento. Entonces, bueno, por ejemplo, para que pongas atención y sobre todo trates de sacar el hilo, la hebra, para irnos hacia atrás y encontrar si es que a través del nombre estás en una resonancia con esa persona, con ese doble, por el cual el conflicto no se resuelve. Muchas veces de nuestros problemas, insisto, de salud, de vida, de desarrollo profesional, de prosperidad y de abundancia, de relaciones de pareja, se debe justamente a la resonancia que tenemos con los dobles. Entonces, chécate. Número 1. Si una hija llevara el nombre de una antigua novia de su papá, la trampa sería que la niña siempre sea como la novia de papá, la novia simbólica,
la chica que lo atienda, la chica que lo quiera. Entonces, ¿qué va a pasar? La niña nunca va a tener pareja, o se le va a dificultar mucho tener pareja. ¿Por qué? Porque responde al patrón de ser la novia de papá. Lo mismo aplica con varones. Por eso les digo que no es lo mismo que mi madre me haya nombrado Miguel Ángel a que quizás una tía o una madrina tuviera un galán de nombre Miguel y se le antojara ponerme de esa manera, ¿no? Número 2. Si el nombre se repite sobre una persona que se suicida. ¿Por qué? Porque entonces la carga informativa tenderá a que la persona que está heredando ese nombre tenga cierta tendencia hacia la depresión. O como decimos en constelaciones, jalón hacia la muerte. Ya sea que te coloques en posiciones de mucha... de riesgo, o sea, situaciones donde pongas la vida en riesgo, donde te vulneres con mucha facilidad, o donde literalmente estés en una situación como de tendencia a la depresión, ¿no? 3. Cuando el nombre que nos heredan remite a un contexto histórico, un personaje de la historia, novelesco o de la farándula, ¿no? Llámese del espectáculo, del fútbol o de los deportes, ¿no? Del inconsciente colectivo. ¿Por qué? Porque sucede normalmente con este tipo de personas que suelen tener la tendencia, ojo, suelen tener, o sea, no es de que sea determinativo, son... no, las programaciones nunca son deterministas, ¿ok? Hagamos esa aclaración. Por ejemplo, si le pusieron Diana por la princesa Diana, la persona tenderá a tener cierta frustración por no cumplir el guión establecido en el inconsciente colectivo, ¿no? Por ejemplo, princesa, ¿no? Colectivo, generoso, compartir, bondad, que es lo que normalmente solemos asociar a la princesa Diana. Ejemplo, Porfirio, en el caso de Porfirio Díaz, ¿no? En México, ¿no? Presidente, tirano, visionario, larga duración de un periodo. Es decir, cuando el nombre se remite a un contexto de personaje histórico, novelesco, a la farándula, vamos a tener cierta tendencia. 4. Cuando remite un objeto de deseo. Por ejemplo, si yo tuviera una muñeca, ¿no? Si yo fuera mujer y yo tuviera una muñeca, y a la muñeca le puse Camila, y resulta que de grande le pongo a mi hija Camila como a mi muñeca, entonces la programación será ser siempre la muñeca de mamá. Eso es mucho de Proyecto Sentido, amigos. Ok, muy bien. Ahorita los sigo leyendo. Por ejemplo, si el nombre se pudiera asociar a algún concepto inmaterial, es decir, una virtud, un valor, por ejemplo, paz, libertad, luz, gloria, socorro, esperanza, la tendencia siempre va a ser como atender lo irreal, atender el aspecto abstracto y no lo concreto. Es decir, puede que le cueste trabajo materializar las cosas o hacerlas como más en el terreno de lo concreto, o inclusive por reparación o oposición de los padres, que la persona encarne aspectos totalmente opuestos. Es decir, si es libertad, que sea una persona de mucha rebeldía; si es paz, que sea una persona como muy dura; que si se llama esperanza, a lo mejor que sea una persona impaciente, ¿no? Insisto, no es que esto esté escrito en Biblia, esto no es de que sea ley, pero sí existe cierta tendencia porque así se vive muchas veces en los nombres cuando hacemos procesos de descodificación. Ya traemos un paquete de información de lo que se refiere a ese nombre. Por eso lo más recomendable es que no se repitan los nombres a los hijos. Por favor, si vas a tener bebé, estás embarazada, no le pongas el nombre de alguien de los ancestros. Imponle uno nuevo. Investiga un significado bonito, un significado que amplíe la percepción de la familia y sobre todo que le ayude también a tu pequeñín o a tu pequeñita, ¿no? Ejemplo, los nombres religiosos. Esto es buenísimo. Los nombres religiosos, fíjate, transmiten la herencia de obligarse a darse a los demás y de olvidarse de sí mismos. Esto es de siempre estar anteponiendo las necesidades de otros. Por ejemplo, te puse Martín por San Martín de Porres. Te puse Guadalupe como la Virgen. Te puse Salvador. Te puse Manuel. Te puse Jesús. Te puse Dolores. Te puse Abraham. Isabel. Nombres bíblicos o de otras religiones. Yo he conocido muchos Siddharthas, como el Buda, Siddhartha Gautama el Iluminado. ¿Qué tenderá entonces los nombres religiosos? A obligarse a estar en el servicio de los demás y desatenderse a sí mismos. Esto es bien común. Por ejemplo, los que nos llamamos como los ángeles, Rafael, Miguel, Gabriela, Rafaela, Urieles, ¿no? Tenderemos siempre a resonar, y esto lo descubrí recientemente, a resonar con algún fallecido
o con los fallecidos del clan que no se han mirado, que no se han visto. ¿Por qué? Porque en el inconsciente colectivo tenemos que los que ya no están son ángeles que nos cuidan desde el cielo. Entonces fíjate si tienes nombre de ángel. O sea, obviamente no te estoy diciendo, ay, le iba a poner Rafael a mi hijo, entonces ya no le voy a poner porque es un muerto. No, por eso hay que indagar la historia familiar un poquito antes, ¿no? Darnos cuenta que no responda a ningún programa, ¿no? Pero particularmente yo en mi caso, yo me sorprendí mucho y decía, Miguel Ángel, uy, pues a toda madre, ¿no? San Miguel Arcángel es el más fregón de todos, ¿no? Inconsciente colectivo. No es que Miguel Arcángel sea el más fregón de todos, todos tienen una misión, pero en el inconsciente tenemos que el primero es Miguel Arcángel, ¿no? Y después comprendí o aprendí esta mirada de que los que tendemos a tener nombres de ángeles o entramos a ser mensajeros, como lo que estoy haciendo ahorita. Lo que estoy haciendo es una sublimación de la función del ángel, ser un mensajero, salvador hasta cierta manera porque tiene un contexto religioso, pero también por el tema de darle lugar a los fallecidos del clan. ¿Por qué? Porque son ángeles. ¿Sí me entiendes? Yo sé que estoy hablando mucho en lenguaje metafórico, en lenguaje simbólico, pero es que así es como muchas veces, no muchas veces, así siempre opera el lenguaje del inconsciente. Por eso, para todas las culturas, idiosincrasias, religiones, civilizaciones, la mamá siempre es la mamá, el papá siempre es el papá, el arquetipo del sol siempre es el sol, la luna siempre es la luna. No van a cambiar de acuerdo a la sociedad o al contexto histórico cultural del cual se vivan. Son arquetipos que existen en el inconsciente. Por eso te digo, los ángeles, darle lugar a los fallecidos, ¿no? Otro ejemplo, cuando te ponen el nombre por ser el diminutivo de alguien, ejemplo, me llamo Manuel como mi abuelo, pero a mí me dicen Manolito. Aguas con eso. Por eso les digo, no repitan, aguas. ¿Por qué? Porque quiere decir que entonces a nivel inconsciente se ha proyectado en ti la figura del abuelo, pero no tienes permitido crecer y mucho menos superarlo. ¿Por qué? Porque tú eres Manuel Lito, Mano Lito, Carmen Cita, el chiquito de. Entonces, a nivel inconsciente no te permito crecer, tienes prohibido crecer o superar al miembro original. Interesante, ¿no? Por ejemplo, por ahí en el caso de los nombres compuestos, esto es muy interesante. Los nombres compuestos suponen la mezcla de personalidades de quienes los heredan. Por ejemplo, si yo tuviera un tío por parte de mi papá, que tuviera, digamos, ambos nombres, quizás pudiera llamarse Jorge Margarito, ¿no? Porque mi abuelo en paz descanse se llamaba Jorge y mi abuela en paz descanse se llamaba Margarita. Entonces, el problema, a lo mejor si se llevan bien y todo, pues estaría fabuloso, ¿no? Pero el problema es cuando dichas personas viven en conflicto. Si Jorge y Margarita se hubieran llevado de los pelos, se hubieran llevado súper mal, ponerle Jorge Margarito sería un conflicto muy duro para la persona integrar personalidades sumamente opuestas o tendería a vivir con extremos muy contrastantes. Entonces, en el caso de los que tienen, por ejemplo, nombres compuestos, chéquense cómo eran las personalidades, investiguen un poquito en la historia, váyanse a las fotos, váyanse a encontrar la información. Los voy saludando, aquí me dicen, yo soy Claudia Gabriela, Claudia por papá y Gaby porque les gustaba. Ok, bueno, Gaby está padrísimo, pero Claudia, ¿por qué de tu papá? O sea, ¿por qué le gustaba a tu papá Claudia? ¿No? Muy bien, a mi hijo el más chico le iba a poner Gabriel, pero en inglés y al final le puse Joseph. Ok, Joseph en inglés es José. ¿Quién es José? El padre de Jesús. ¿Sale? Ya me hiciste darme cuenta de que de algunas programaciones, es que sí existen, amigos, o sea, las programaciones no son determinantes, pero desde esta mirada, desde descodificación psicosomática, constelaciones, hay eventos en la vida que las desatan o las activan. Y normalmente están asociados a la forma en cómo tú estás viviendo una emoción o cómo estás viviendo cierta circunstancia o etapa de tu vida, que tal ancestro lo vivió de igual manera. Por eso les decía, no necesariamente tiene que ver con temas de ruinas. Si por ejemplo yo estuviera arruinado y el ancestro Miguel Ángel también se arruinara, no necesariamente es eso, sino la forma en cómo se vive a nivel emocional, cómo se gesta la emoción, porque eso es lo que se hereda. Y recordemos también algo, el cerebro, nuestro cerebro humano, que es donde se guardan todas estas impresiones, separado en las tres capas, que el cerebro reptil, el mamífero y el neocórtex, siempre va a buscar tu supervivencia. Siempre tu cerebro va a buscar que tú vivas. Es más, para el sistema familiar en general, vale más vivo que muerto.
Entonces, si tenemos programaciones para sobrevivir a pesar de, ejemplo, mejor vivo que pobre, que rico, perdón, entonces te va a mantener pobre. Mejor vivo que casado, entonces te va a mantener soltero o soltera. ¿Por qué? Porque para el inconsciente familiar y colectivo y personal vales más vivo que muerto y siempre va a buscar mantenerte ante la vida. Por eso los nombres suelen ser programaciones. Es el primer gran contrato con el que venimos. ¿Ok? Muy bien, lo sigo leyendo. Ok, mi segundo nombre es Alejandra, pero nadie me llama así. Y si llegara a tener una hija que me gustaría ponerle Alejandra, ¿qué repercusión tendría? Pues mira, habría que ver tu historia, si primero te identificas bien con el Alejandra y dos, cómo has vivido tu historia, tu vida, o sea, cuál es la motivación por la cual le quieres poner Alejandra. Si es por una motivación de crecimiento, desarrollo, prosperidad, no tendrías por qué pasarle una trampa, sería un tesoro lo que le heredes en el nombre. Pero si, por ejemplo, le pones a Alejandra en un momento de crisis, o en un momento donde tu vida peligra, o en un momento donde hay carencia económica, entonces probablemente sí tengas ahí vaya a pasar un programa por ahí, ¿no? Muy bien. O la gente que se llama Dolores se me hace fuerte. Claro, es que recordemos que todos también somos producto de nuestra historia, ¿no? Y antes se estilaba mucho poner nombres de los santos y de las vírgenes. La Virgen de los Dolores, la Virgen de la Soledad, la Virgen del Socorro, ¿no? Sería como el colmo, ¿no? Por ejemplo, yo sigo una artista que me encanta, seguramente la conocen, de los 80s, Alaska, ¿no? La de Alaska Dinarama, ¿no? Su nombre original es Olvido. Olvido, o sea, imagínate, sería el colmo de una persona llamada Olvido que tuviera Alzheimer. Pero tiende a ser, ¿por qué? Porque el nombre ya tiene una carga emocional y una carga energética. Y el nombre de Olvido no es muy común. No es muy común, sin embargo, yo cuando lo escuché por primera vez dije, ay, qué feo nombre. Y después dices, no, pues se oye bonito fonéticamente y todo. Pero Olvido tiene una carga muy potente, que es un olvido, una desconexión, ¿no? Muy bien, yo lo sigo leyendo. Acuérdense que yo al final me quedo leyendo todos sus comentarios, ¿eh? O sea, no porque no los leo en vivo significa que no los vea, ¿eh? Sí los leo todos. Muy bien, vamos a continuar. Si a las personas de nuestro clan familiar les ponemos nombres con un significado potente, por ejemplo, como santa, pura, encarnación, purificación, inmaculada, fíjense, la tendencia es que tenga conflictos a nivel sexual. ¿Por qué? Porque una persona que es santa, que es pura, que es una encarnación, que es inmaculada, no suele conectar con la energía del sexo. ¿Por qué? Por el inconsciente colectivo. Ejemplo, los Napoleones, Hernanes, Maximilianos, Césares suelen tener impulsos de conquista o destacarse del resto. Suelen ser demasiado imponentes. ¿Por qué? Maximilianos, Napoleones, Césares. Cuando, por ejemplo, el nombre corresponde a una celebridad del cine o de la televisión, les digo el caso de las Helenas, representa de alguna forma como programar al niño o a la niña para que busque fama o sea mirado a través del talento. Está interesante. Con la consiguiente frustración si el niño o la niña no tiene aptitudes para ello. Entonces imagínate, pobrecito de aquel que le pongan Selena, como a la cantante, ¿no? Si los nombres, por ejemplo, son feminizados o masculinizados, ejemplo, mi papá se llama José y yo mujer me llaman Josefa, o resulta que mi mamá era Carmela y yo resulta me llamo Carmelo, o en honor a mi abuelo que se llamaba Francisco, a mi hija le pongo Francisca, puede remitir al deseo, a una frustración del deseo de poder o de querer que el niño nazca del género opuesto. Ya entiéndase que a lo mejor yo deseara una mujer y como no nació, yo deseara hombre y como nació mujer, entonces te pongo Francisca en lugar de Francisco, ¿no? Por ello, bueno, otro ejemplo, ¿no? Si alguien del clan, lo que les decía del idioma, se llama Micaela, otro que nació muy lejos, nació en otro país, se llama Michelle, ¿no? O Michael, y resulta que yo me llamo Miguel, los tres resonamos, tenemos resonancia familiar. No importa que cambie el nombre, no importa que cambie el género. ¿Por qué? Porque es una feminización o masculinización del nombre. ¿Sale? Y finalmente, si nadie del clan familiar fue llamado como yo me llamo, porque ya vi que hay varios, entonces hay que revisar, sencillo, el significado etimológico del nombre y el motivo por el cual nuestros papás nos pusieron de esa manera. ¿Qué es a lo que voy?
Esto es meramente una guía, amigos, no está escrito en piedra, no es de que sea determinante. Entendamos que los programas no son fatídicos, no son destinos. Los programas pueden o no activarse. Esto es para ayudarnos, simplemente darnos una idea de ubicar de dónde pueden venir los patrones, de dónde pueden venir estas lealtades inconscientes que tenemos. Nuestra primer eje o guía, sobre todo cuando estamos haciendo constelaciones o descodificación, corresponde a los nombres y corresponde a las fechas de instantes sagrados. Llámese concepción, de fallecimiento, de instante sagrado de nacimiento, matrimonio, cuando te gradúas, cuando te casas, cuando sales de tu casa, son instantes sagrados en la vida del ser humano. Entonces, si por ejemplo yo me caso en la fecha en la que nació un familiar, un ancestro, ya hay resonancia, ya somos dobles. ¿Sale? Entonces tomemos en cuenta esto, amigos. Siempre trasladamos el inconsciente de nuestro árbol familiar en todas las generaciones. Se dice que hasta 3 generaciones, y hay quienes sostienen que hasta 7 atrás. Y esto nos hace proyectar sobre los hijos lo que se proyectó a nosotros de nuestros padres y a la vez lo que está detrás de nuestros abuelos. De modo que los arquetipos se adueñan de las familias, se adueñan de las personas y nos convierten en ciertas ocasiones en instrumentos de reparación del árbol familiar. ¿Qué pasa, amigos, si ya detectamos que resonamos con el nombre de alguien? O con el programa del nombre de esa celebridad o de ese personaje de la historia, o con ese santo, con esa santa. Bueno, lo que podemos hacer, entonces, empezar a romper el círculo y es indagar lo que les decíamos en las raíces del árbol genealógico para entender cómo se vivieron las cargas emocionales de ese miembro de la familia. Si, por ejemplo, yo tuviera un ángel dentro de la familia, necesitaría entender cómo vive su vida ese ángel, ¿no? O cómo fue la vida de ese ángel. Y entiendas en todos los aspectos, si se casó, no se casó, tuvo éxito, tuvo prosperidad o no, cómo fue en su casa, vivió toda la vida en casa de sus padres o no, se logró desarrollar, tuvo hijos, no los tuvo enfermedades o no las tuvo. Y esto se resuelve muchas veces a través de actos simbólicos. Yo normalmente no sugiero que se cambien el nombre. Esto era como una forma todavía muy que se hacía algunos años y muy dramática en ciertas líneas de sanación. Así como, no, tienes las cargas de tu familia, cámbiate el nombre. Pero el problema de cambiarse el nombre es que también pierdes identidad. Y el conflicto de esto no es de que tú cortes o te limpies por completo del tema de la familia, porque finalmente tu familia existe en tus genes. El árbol familiar vive mientras tú estés vivo, aunque no tengas la información de tus bisabuelos. Tus bisabuelos, abuelos, tus papás viven en ti aunque ya no estén. Entonces es como desidentificarte de eso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Un acto simbólico, un ritual de psicomagia, dentro del contexto de una terapia de sanación, en una constelación familiar, se hace el rito, se hace una modificación del inconsciente para que de esta manera nosotros resignifiquemos la carga emocional que se vivió en ese momento. Esto es como una forma de contar con el permiso del clan familiar para tener nuevos recursos que nos permitan recuperar nuestro destino personal. Te voy a poner un ejemplo. Y en este caso los actos simbólicos son trajes a la medida. No hay actos que sean, digamos, genéricos para todos. Te voy a dar el ejemplo. La semana pasada tuve una sesión con una chica, no sé si me estés viendo, que vive en Canadá. Y resulta que, bueno, indagamos en la historia para entender el origen de su conflicto. Ahorita no lo tengo muy claro. No lo recuerdo tanto, pero bueno, lo tengo ahí anotado. El tema es de que me dijo, ¿sabes qué? Es que no logro prosperar, no logro integrar el tema de las familias. El caso es que me dice, bueno, el conflicto es este. Quiero saber cuál es el origen emocional de eso. Quiero irme a la causa. Dentro de la sesión de angeloterapia, que como les he repetido en ocasiones, el contexto de la angeloterapia es el trabajo como tal de descodificación. Es descodificación acompañada con seres asistenciales. Eso es una angeloterapia. ¿Qué hicimos? Nos fuimos atrás a atender heridas de infancia. ¿Dónde estaba la abuela? No, la mamá. Estaba la mamá en la casa, en la cocina, separando los frijoles. Fíjense la historia. Mi mamá está en casa separando los frijoles, hablándome pestes de la familia de mi papá. Hablándome cosas horribles de la familia de mi papá, de mis tías, de la familia y todo. Y entonces yo me lo grabé en mi cabeza y dije, claro, mi mamá tiene razón. Yo no debo de ir a la familia de papá. Yo no debo de tener relación con ellos porque mi mamá me está diciendo eso. Entonces, fíjate, la importancia del acto simbólico estaba separando los frijoles para ponerlos a cocer. Bueno.
Más adelante descubrimos en uno de sus ciclos que me siento culpable por hablarle a mis tías cuando falleció una de ellas porque sentía que traicionaba a mamá. Entonces el acto simbólico, el ritual que le mandé a hacer es: te vas a cocinar, te vas a hacer los frijolitos, los vas a separar tal cual como mamá los hacía. Tal cual como mamá los hacía. Y mientras te comes tus frijolitos tal y como mamá te los servía, vas a hacer un decreto, vas a hacer una frase distinta con toda la intención, la energía y la carga para que transmutes la carga emocional que te heredó tu mamá al separar la comida. Recordemos que finalmente a nivel simbólico el alimento es mamá. El primer alimento que recibimos es la leche materna. Entonces los conflictos asociados a alimentación tienen que ver con mamá o con el clan materno. Entonces le dije: vas a hacer los frijolitos tal cual como mamá te los haya enseñado. Te los vas a comer, los vas a disfrutar, pero no los vas a hacer desde la pena. Los vas a hacer desde el gusto, con estas palabras. Ya le mandé los decretos. Y me mandó la foto bien linda. Me manda la foto: Mike, me estoy comiendo los frijolitos y no sabes, me los estoy saboreando bien rico. Y aparte logré sentir a mi abuela, de donde venía también la programación original. Entonces es una forma en la que tú le hablas al inconsciente, porque el inconsciente colectivo, el inconsciente personal es como un niño. Tú no le puedes hablar desde la estructura, los números, todo, le tienes que hablar a través de símbolos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos pequeñitos aprendemos a través de esos estímulos, colores, luces, formas. Entonces le tienes que hablar desde el lenguaje simbólico. Algo parecido es lo que se hace cuando hacemos la resignificación de los nombres propios. Por eso es que ya no se manda que te cambies el nombre al registro civil. Lo que vas a hacer es cambiarlo, transmutar esa percepción dentro de ti, para que entonces, lejos de que sea una trampa, se convierta en un tesoro. Y esto te digo, yo lo descubrí a nivel personal. Yo me di cuenta cuando empecé a trabajar mi árbol, que mi profesión, que ya lo vimos en Profesiones que Reparan, está en YouTube, que mi profesión como diseñador, como publicista, era darle voz y comunicar aquellos secretos familiares que no podían ser expresados con palabras. Por eso los llevé a cabo, sublimé, digamos, reparé el parte de la programación a través de lo visual, a través de la estética visual, a través de mi profesión. Y cuando entiendo que también mi nombre, Miguel Ángel, entra en reparación de los niños no nacidos, pude por fin reconocer a los hermanos que no nacieron, a mis hermanos no natos, y también a los no natos del sistema familiar. ¿Por qué? Porque de hecho en mi familia nada más sabemos 2 ángeles. Es un primo que es más joven que yo y un servidor. Entonces cuando te das cuenta de eso, te desatoras de cosas y te ayudas de alguna manera. Yo no me cambié el nombre, de hecho me gusta mucho Miguel Ángel, pero lo llevo a cabo ahora de una manera mucho más funcional para mí y funcional para los demás. El ángel es el mensajero, por eso estoy los martes con ustedes, disfrutando lo que hago, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es a lo que voy con esto? Los nombres no se necesitan cambiar, se resignifican, se transforma la percepción de la conciencia de eso que vivieron los ancestros, para que entonces tengamos nuevas programaciones mucho más funcionales y más bonitas, ¿no? ¿Qué hay con lo que mi nombre representa? La cruz donde murió Jesús. Igual, en tu caso tiene que ver 100% con el tema religioso. Jesús, Ismael, Isabel, Abraham, Cruz, todos los nombres que vengan derivados, asociados de la religión, tengo que estar al servicio de los demás, priorizándolos en lugar de mí. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacen los santos, es lo que hace Jesús. Muere por tus pecados, se muere en tu lugar. Entonces, chécate si en tu historia, querida Cruz, hay algún tema de sacrificio. Primero los otros en lugar de mí. ¿Ok? Ay, muy bien. Perdonen ustedes, se me secó la garganta. Aletia, hay que averiguar el origen etimológico de tu nombre. Mi mamá me llama Concepción, pero ¿te llamas Concepción? Porque Concepción también es un nombre religioso. Es un nombre religioso asociado a la Virgen de la Concepción o la Inmaculada Concepción. Y Concepción pues son comienzos, son energía de los comienzos. Chécate, Lauri, cómo fue tu parto, cómo fue el parto cuando tú naciste. ¿Qué historias hay cuando tú naciste? Mi esposo Eduardo y yo tenemos nombre inicial con él, y a mis hijos les puse el nombre de su papá, Eduardo, de Jesús y Edgar Mauricio. Ok, háblales muy bien de su papá. Y que su papá maneje buenas historias de éxito y de desarrollo, para que entonces tengan esa impronta de que Eduardo es un tesoro, no una trampa, ¿no? Yo tuve una abuela que se llamaba Joaquina y me gusta mucho el nombre, pero mi hijo se llama Joaquín. Ok, tu hijo Joaquín es doble de Joaquina.
Es doble de Joaquina. Ojo, no se me espanten, el tema de los dobles, las resonancias del árbol familiar, insisto, no necesariamente son cosas negativas. Puedes traer tesoros de la persona del árbol o las trampas. Pero ¿por qué te estoy hablando de las resonancias en trampas? Porque normalmente eso es lo que nos hace acudir a una terapia, a una sesión. Oye, Mike, es que no fluyo en la economía. Ya cuando les hago el análisis del árbol y hacemos la constelación, claro, vemos que atrás del árbol la persona también tuvo derrotas o también tuvo significaciones negativas con el dinero. Entonces ahí es donde hacemos el acto. De hecho, la constelación per se es un acto simbólico para modificar esa lealtad familiar. Es muy interesante, es muy bonito todo esto. Y yo te recomendaría que si te interesa este tema, te eches un clavado en mi canal de YouTube, donde también tengo información acerca de las profesiones que reparan, profesiones de reparación del árbol familiar. Aquí, por ejemplo, yo no sé qué significa mi nombre ni mi madre es Indiyari. Averígualo, échate un googlazo, trata de encontrarlo. A mis hijos los amé, los nombres, no sé por qué, Valentina, Yesabel, Lucas, Nahuel, Matías, qué bonitos nombres, ¿eh? Ok, bueno, cuando te gustan los nombres, insisto, averigua la raíz etimológica y el significado colectivo. ¿Por qué? Por ejemplo, Yesabel me parece que es bíblico. Matías es un derivado de Mateo, Mateo es bíblico. Ezequiel es bíblico, ¿ok? Por ejemplo, yo me llamo Marisela y mi hija le llamé Mariela, solo le quité la S, que es muy similar, le repercute. Sí son dobles porque la raíz etimológica es la misma, es la base. Mike, ¿los nombres compuestos pueden traer consigo enfermedades? Mira, no es que traigan enfermedades, hay que revisar si en tu caso, que eres Vianney Guadalupe, algún Guadalupe o alguna Guadalupe de la familia cargó alguna enfermedad. Vuelvo a lo mismo, los programas no son determinantes, pero sí nos dan cierta predisposición para que esto se active en determinados momentos de la vida o no, ¿no? Ok, y con tendencia a repetir, pues sí, ahí sí las repeticiones sí suelen ser normales. Una de mis hijas se llama Lidia Renata, nombre de mamá, y el papá doble carga para mi hija. Pues mira, Renata es renacimiento. Renato, Renata, René, son nombres que remiten a un renacimiento. Entonces, chéquense, insisto, raíz etimológica. Muy bien, para una Kimberly, pues bueno, hay que buscar el origen de Kimberly. A mí también me dijeron que mi papá tenía una novia que se llamaba Natalia. Ok, entonces ahí tenemos un poquito, pues que averiguar en la historia de qué representó para tu papá el nombre de Natalia. Ahora, Natalia, Navidad, Nati o Natalie es natalicio. Y también se asocia a un contexto religioso. ¿El natalicio de quién? De Jesús. ¿Sale? Pero en este caso, pues igual tiene que ver con donde tiene la mayor impronta es por ser la ex de tu papá. ¿Sale? Entonces les digo, bueno, pues no le tengan miedo a esto de los nombres. Encontramos tanto tesoros como trampas. Las trampas son cuando hay un bloqueo. Entonces yo lo que te quiero invitar es de que si tienes ahorita la idea de que ya me di cuenta que algo no está funcionando, tengo este patrón repetitivo, esto no me está gustando, hay que checar porque probablemente en el nombre o en las fechas de nacimiento tengamos pistas para poder encontrar de dónde viene esa lealtad. ¿Sale? Vamos a cerrar con una frase que dice: si sabemos de dónde venimos, sabremos mejor hacia dónde vamos. Y si sabemos de quién venimos, entenderemos mejor quiénes somos. Te la repito, si sabemos de dónde venimos, sabremos mejor hacia dónde vamos. Y si sabemos de quién venimos, entonces entenderemos mejor quiénes somos. ¿Qué les pareció el tema del día de hoy, del cafecito de conciencia del día de hoy? También se encuentran en situaciones difíciles de los santos, efectivamente al que se encomiendan la situación. Exacto, hay que ver si, por ejemplo, yo te puse Martín por San Martín de Porres y resulta que Martín de Porres es el santo patrono de los animalitos, pues hay que ver cómo la relación, si no hubo un perro y que lo mordiera o tuviera alguna alergia con animalitos, ¿no? Hay que checarlo. El tema está padre. El tema está padre y creo que da para mucho. Si te gustó este tema, amigos, amigas, si les gustó este tema, los invito a mi curso Sana tu Árbol Familiar, que ya es la 7ª edición de este maravilloso formación que doy. Ya evolucionó de taller a curso porque ya estoy dando más
tema formativo para que tú mismo, tú misma tengas herramientas para empezar a indagar en tu árbol y sanarlo, y que encuentres información que te ayude a trabajar en tu árbol familiar. Es la 7ª edición que lo doy, pero ya evolucionó de ser un taller meramente práctico a ser un curso, donde vamos a seguir teniendo los ejercicios sistémicos para sanar la relación con los papás, con el doble, los ejercicios de trazado del árbol familiar, pero ya viene mucho más completo. De hecho, los que tomaron la edición a fines del año pasado es muy parecido. Y la verdad viene bastante bonito. El curso del árbol familiar, amigos, 7ª edición, domingo 21 de febrero. Estamos a mucho tiempo, todavía falta para inscribirse, pero hay precio promocional antes del 16 de febrero. Antes del 16 de febrero tienes promoción, está un precio promocional para que tomes este curso. Es de todo el día, Sana tu árbol familiar, domingo 21 de febrero. Te invito también a las clases semanales de meditación, que son todos los miércoles. Comenzamos ya el miércoles pasado y puedes estarlas tomando continuamente, o clases sueltas, como te apetezca a ti. Estamos todos los miércoles meditando juntos a las 7 de la noche. También les quiero invitar que el primer fin de semana de marzo comenzamos ya con el diplomado en tarot cuántico profesional 3ª generación. Me da mucho gusto compartir esto porque he visto bastante gente interesada que quiere formar parte de esta 3ª generación de tarotistas cuánticos. En esta formación yo les enseño desde las bases, desde la información abstracta, cuántica, espiritual, a entender cómo funciona el consciente y el inconsciente, cómo bajamos arquetipos para entender las cartas del tarot y quitarnos de todos los mitos basura que nos han alejado de esta fuente de conocimiento. Vas a aprender a leerlo de manera profesional, arcanos mayores, menores, sus correspondencias, numerología del tarot. Es un conocimiento súper vasto que nos va a llevar todo un año a través de 4 módulos formativos, para que al final también yo te voy a enseñar a que aprendas a capitalizar el conocimiento y sepas leer el tarot de manera profesional. Si te interesa, escríbeme, mándame un WhatsApp o métete a mi página www.mikearian.com. Ahí es donde vas a encontrar la información de las clases de meditación, del curso del árbol familiar, del diplomado de tarot cuántico profesional, y pues para agendar sesiones. Te recuerdo que las sesiones también ya tengo espacios por la tarde, lunes y jueves, tengo espacios vespertinos. Por si se te dificultan las mañanas, pues ya hay espacios en la tarde para que tomes una sesión, ¿sale? Adrianita, www.mikearian.com, ya está la información arriba del árbol, o escríbeme, mándame un inbox para que les pase la información. Es un diplomado, no es un curso chiquitito, es todo un diplomado de 4 módulos de fin de semana cada módulo. Empezamos en marzo, terminamos en noviembre, y les va a gustar porque viene muy muy bonito. Muy bien, amigos, amigas, mensaje del día de hoy. Miren, a propósito de los miembros del clan familiar, mensaje desde el cielo. Dice esta cartita para todos, para que nos llevemos este cierre. Un ser querido fallecido te envía tu amor desde el cielo. Si resuenas con esa persona del árbol familiar, ya te está dando el permiso para que brilles. Ya nos está mandando el permiso desde el cielo. Aprovecha cada instante de tu vida con valor. No te encuentras solo, no te encuentras sola, siempre están contigo tus guías. Envía un mensaje al cielo que es entregado y escuchado. Buena noche para hablar hoy con nuestros ancestros, con nuestros dobles, con los que tenemos esta resonancia que se llaman igual que nosotros, para mandarles un mensaje de amor al cielo y para que ellos también nos manden un mensaje a nosotros. No es casualidad que nos toquen estas cartitas el día de hoy. Muchísimas gracias. Ya había Darwin en el fondo. Por ahí anda. Por ahí anda paseando el chamaco. Pues muchísimas gracias por conectarse, amigos, los saludo con mucho gusto, gracias por estar aquí, les mando un fuerte abrazo, gracias por conectarse, por el número tan padre que el día de hoy fuimos. Recuerda, regálame un corazoncito, un like, comparte esta publicación, esta transmisión con las personas que consideres que pueda serles de gusto, importante. Si me ves en YouTube, por favor, suscríbete a mi canal, activa las notificaciones y regálame un pulgar arriba. Y pues nos seguimos escuchando y viendo el próximo martes de Café de Conciencia. Los quiero mucho, que tengan una feliz noche, que cenen rico. Mándenme un WhatsApp, mándenme un inbox quienes se interesen en los cursos del árbol familiar, de las clases de tarot, para que ya pues les pongan detrás de esta información. Besos y abrazos, que descansen, feliz noche.